Umbrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua en América Latina, se honra al recibir a la doctora María de los Dolores Valadez Sierra en sus programas académicos. Doctora en Psicología de la Salud por la Universidad de Guadalajara, cuenta además con formación en psicología educativa y una sólida trayectoria como docente, investigadora y gestora académica. Es profesora investigadora titular del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, donde ha impulsado el desarrollo del Instituto de Psicología y Educación Especial, del cual actualmente es directora. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 1, y de organismos internacionales como el WCGTC, ECHA y la APA, ha liderado proyectos con apoyo de CONACYT y de programas europeos como Erasmus+, colaborando con universidades de Reino Unido, España e Italia. Es fundadora de la revista Talincrea y ha sido reconocida por su labor con estudiantes de altas capacidades, además de participar activamente en el diseño y validación de instrumentos psicométricos con la editorial TI de Madrid. La alianza entre el prestigio de Umbrales Academy y su trayectoria en investigación, inclusión y desarrollo del talento garantiza espacios formativos de alta calidad, respaldados por la evidencia y con visión internacional. Muchísimas gracias. Al contrario, el honor es para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes y agradezco enormemente la invitación de todos los organizadores a este evento. Nada más quiero aclarar, ya no soy directora del instituto, ya esa estafeta la tiene la doctora Grecia Emilia Ortiz Coronel. Y pues yo en este momento me encargo de coordinar un posgrado, que es la maestría en psicología educativa. Y bueno, pues ahora sí que ya los agarré cansados. Espero que de todos modos se mantenga la motivación. Yo voy a hablar pues de este tema que a mí me apasiona mucho, que es la identificación y evaluación de los niños con altas capacidades y talentos. Porque me parece que es un ingrediente muy esencial en la atención de la población y es una parte en la que luego a veces cuestionamos mucho cómo le tenemos que hacer o cómo es que se le hace para poder saber si un niño es o no es o qué pasos son los que tenemos que dar. Entonces, yo voy a hablar como de tres grandes temas. Sí, o en tres momentos. Uno, todo lo que tiene que ver con evaluación en general, que obviamente se aplica para este tema de las altas capacidades y los talentos. Otra que será, eh, revisaremos cómo es que se lleva este proceso de identificación, detección y evaluación desde la Secretaría de Educación, que ya lo comentó formidablemente la doctora Gaby de la Torre. Y un tercer momento donde también estaremos hablando acerca de cómo se hace esta cuestión de la aceleración y en nuestro caso de nuestro país, de la promoción anticipada. Entonces, bueno, lo bueno es que va a quedar grabada, así es que pues van a tener la presentación y la grabación al mismo tiempo. Ok, empezaremos primero diciendo pues qué es evaluar, ¿no? Porque mucho se habla de evaluar, pero ¿qué es evaluar cuando estamos mencionando, vamos a evaluar? Pues evaluar es un recurso que nos va a servir para hacernos idea, ¿sí? Ya sea si hablamos de programas, como lo mencionó ahorita también muy, muy bonito la doctora Gaby López, si vamos a evaluar un programa, si vamos a evaluar un tipo de servicio o en nuestro caso del que vamos a hablar ahorita, si vamos a evaluar pues, a un alumno, pues a final de cuentas una evaluación lo que nos sirve es para hacernos una idea del programa o del alumno y también poder tomar decisiones bien fundamentadas. Si funciona, por ejemplo, para un programa, si funciona, si no funciona. Y en el caso de un alumno, pues para poder determinar de quién estamos hablando y poder tomar una buena decisión. Hay una diferencia importante entre lo que es aplicar pruebas, porque muchas veces creemos, aplicamos una prueba y ya creemos que eso es evaluar. No, hay su diferencia entre lo que es aplicar pruebas y lo que es la evaluación. Aplicar prueba, pues como su nombre lo dice aquí, su enfoque está puesto en la recopilación de datos.
Si yo aplico una prueba de inteligencia, pues recupero datos de inteligencia. Si yo aplico una prueba de creatividad, pues recupero datos de creatividad, pero no me dice mucha información. En cambio, cuando yo hablo acerca de la evaluación, pues no nada más me quedo con la recopilación de los datos, sino en el análisis de esos datos, en la interpretación de esos datos y en la integración de toda esa información para tener un resultado. Es ahí la parte más importante también. Las dos son importantes porque si yo no apliqué algo bien, pues entonces todo lo demás ya va a estar mal, pero aquí es darle un significado, un sentido, armar toda esta coreografía del sujeto a partir de todos estos instrumentos que yo voy a aplicar. Por lo tanto, entonces sí son dos diferencias importantes que tenemos que tener presentes. Ahora, la evaluación pues nos puede servir para varias cosas, ¿sí? Ya sea una evaluación exploratoria, una evaluación de diagnóstico o una evaluación de progreso. La evaluación exploratoria, por ejemplo, nos permite ver si el alumno cubre los criterios para ingresar a un programa, si se presenta algún tipo de dificultad, si cómo yo evalúo para ver cómo está mi grupo, ver cuáles son sus conocimientos, poder determinar cuál es mi punto de partida. En cambio, cuando yo estoy hablando de una evaluación de este diagnóstico, pues aquí yo me estoy refiriendo a hacer una evaluación mucho más detallada y para conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades del niño en ciertas áreas y conocer su funcionamiento a nivel cognitivo, a nivel académico, a nivel emocional y a nivel social. Y por último, también puedo yo hacer una evaluación para ver el progreso, o sea, a partir de una evaluación, yo determino cuáles son las necesidades educativas que presenta este alumno, cuáles son los puntos de intervención a los que debo de atender y luego después de que desarrollo una propuesta de intervención, la llevo a cabo, después de un periodo de tiempo, evalúo qué tanto hubo de progreso, ¿no? Y lo mismo sucede pues con programas, pero ahorita estamos hablando realmente de niños. Hay 4 pilares que se consideran dentro de la evaluación. El primero, que es la entrevista, que yo siempre he dicho que la entrevista es donde la puerta de entrada también para saber conocer a mayor profundidad al niño y a su familia y a sus profesores, porque se hace la entrevista tanto al niño, tanto a los profesores como a los padres. Y pues aquí nosotros tendríamos que indagar la mayor información posible porque de aquí vamos a darnos una idea general de qué está pasando o qué requerimos evaluar con este alumno. Luego podemos utilizar procedimientos que se les llama, pues malamente informales, pero porque también son válidos, pero bueno, son procedimientos informales de evaluación porque no están estandarizados como tal. Entonces aquí yo utilizo encuestas, informes, inventarios, cuestionarios que me van a permitir también recabar más información precisa de, el alumno. Otro pilar son las pruebas de referencia a la norma. Aquí ya utilizo pruebas estandarizadas que dependiendo de lo que yo vaya a querer evaluar, si son pruebas de inteligencia, si son pruebas de creatividad, si son pruebas emocionales, si son pruebas académicas. Y por último, tenemos también la observación, que es muy importante que la hagamos en sitio, sí, que vayamos a la escuela, pues a veces, por ejemplo, aquí en la universidad se usaba mucho ir a casa de los niños que atendíamos para ver cómo era la dinámica familiar en escenario natural. Lo que sí, pues, es que estas 4 pilares se complementan unos a otros y van a constituir el fundamento sólido para poder tomar una decisión. Lo primero entonces que hacemos es ir interpretando todo por separado la información que vamos recopilando
para luego entretejerla, ¿sí? Y dar un sentido, un significado y que pues nos pueda dar un perfil en general. La evaluación psicopedagógica, pues hay que recordar que se enfoca en procesos psicológicos, ¿sí? Atención, memoria, funciones ejecutivas, etcétera, en las formas en las que aprenden, ¿sí? Cómo estudian, cómo los estilos de aprendizaje, pero también tenemos que tomar en cuenta los diferentes contextos donde se va desarrollando el alumno o el niño, la niña, el joven en la escuela, en la familia y a nivel social. En ocasiones, que eso lo vamos a ver más adelante, estaremos ocupando eh, la información o la opinión de expertos cuando son cuestiones muy específicas. Bueno, y entonces, pues, generalmente lo que evaluamos, aparte, como les decía, los contextos, evaluamos pues todas estas áreas para poder tener un perfil global de nuestro alumno. Ahora pasemos a la parte de las altas capacidades. Ya hemos tenido algunas definiciones que nos han dado Gaby de la Torre y Gaby López acerca de lo que es la alta capacidad. Aquí yo les traigo otra definición de la Asociación Nacional de Niños Superdotados. Y lo que nos dice, pues, es que son aquellos alumnos que se desempeñan a niveles superiores comparados con otros niños de su misma edad, experiencia y entorno en uno o más dominios. Entonces ya no nada más estamos hablando de un área en particular, sino de diferentes áreas y que por lo tanto entonces se van a requerir modificaciones en su experiencia educativa, pues para que puedan aprender, como ya nos lo estuvieron comentando mis compañeras, y puedan realizar su potencial, que ese potencial se traslade a desempeños reales. Y como dice Vygotsky, pues se vayan generando nuevas zonas de desarrollo y estas zonas de desarrollo potencial se transformen en zonas de desarrollo real. Retomo un poco esto de las características de los alumnos con alta capacidad, porque creo que es importante tener una definición clara de quiénes son los alumnos con altas capacidades y también luego pues tener claro cuáles son las características para que entonces pues yo tome mejores decisiones a la hora de hacer una identificación, una detección o una evaluación. Y entonces tenemos aquí que pues entre las características cognitivas pues tienen muy buena memoria, ¿sí? Son muy curiosos, trabajan más a partir de pensamiento abstracto más que concreto, aprenden muy rápido, por eso tienen una velocidad de procesamiento mucho más rápido y tienen una flexibilidad cognitiva, es decir, ven múltiples alternativas y múltiples soluciones a los diferentes problemas que se le pueden estar presentando a estos chicos. Luego, a nivel socioemocional, pues estamos hablando bueno, a nivel socioemocional se dice muchas cosas, no les crean, no es cierto, son bien adaptados, no tienen ninguna dificultad, tienen muy buen autoconcepto y que sí, ciertamente una característica que puede resaltar mucho es su alta sensibilidad. Su alta sensibilidad y esa tendencia al perfeccionismo pues los puede hacer más vulnerables a sufrir estrés o ansiedad, pero como grupo, pues son igual de adaptados y con un buen autoconcepto. Y en cuanto a los niveles académicos, pues podremos decir que acceden a contenidos a edades tempranas, de ahí que mucho escuchamos de, ay, no le enseñe a leer, ay, no lo ponga a escribir, se va a aburrir. Aunque no le enseñemos, el niño constantemente nos va preguntando y entonces va armando y llega un momento en que ya lee y ya sabe sumar y ya sabe restar, aunque esté chiquito, ¿no? Y también otra cosa es que hay un mayor interés
por profundizar en temas que aprende, ¿sí? Y hasta que no agota ese tema que aprende, que es de su interés, porque si no es de su interés, pues no es de su interés, pasará a otros temas, ¿no? Entonces, pues obviamente también aquí estaríamos hablando de que a estos chicos, pues lo que les interesa, digo, lo que les gusta, pues tiene que ver con actividades que sean retadoras y desafiantes y complejas. Dicho lo anterior, entonces pasaríamos a hablar pues de estos tres grandes momentos que se hablan en las altas capacidades, que es la detección, la identificación y la evaluación psicopedagógica. La detección es un procedimiento que nosotros vamos a llevar a cabo para ver, para buscar, ¿sí? Alumnos que presenten una alta capacidad o una aptitud sobresaliente. Debe de ser un proceso donde nosotros le demos oportunidad al 100% del grupo, ¿sí? De participar, de ser detectados, ¿sí? Y aquí, pues, lo que podemos utilizar pueden ser actividades exploratorias, que ahorita las vamos a comentar. Se pueden utilizar cuestionarios, protocolos. Por ejemplo, algo que se usaba mucho era el adivina quién, ¿no? Y entonces era, ¿quién de tu salón es el que sabe más? ¿Quién de tu salón dice cosas interesantes? ¿Quién de tu salón es el que tiene más amigos? Perdón, ¿quién de tu salón es el que es más bueno en deportes? Por mencionar algunos. Luego tenemos esta parte que se llama identificación. Aquí tiene como finalidad la confirmación de la presencia de la alta capacidad, ¿sí? Digamos que vamos haciendo como un filtro, como un embudo, donde doy oportunidad al 100% de participar, bajo ciertos criterios, entonces pasan a la parte de la identificación, donde su finalidad es confirmar la presencia o no de la alta capacidad. De igual manera, van a participar los docentes desde la detección, los docentes, las docentes, los padres, los alumnos y las alumnas. Sí, también aquí nosotros utilizamos cuestionarios, o protocolos y se pueden introducir instrumentos psicométricos, ¿sí? Como pruebas, formales. Y la evaluación psicopedagógica, pues obviamente es un proceso mucho más complejo, más elaborado, que tiene como objetivo tener una visión integral del alumno con alta capacidad para poder conocer quién es este alumno, cuáles son sus necesidades educativas que presenta y también poder conocer cuáles son las barreras que le están impidiendo, que están presentes en él y que le están impidiendo su aprendizaje y su participación social. Esta información nos ayuda entonces también a determinar cuál es la estrategia de intervención más idónea para este alumno. Porque dicho sea de paso, hay varias estrategias de intervención, que a grosso modo estamos hablando del enriquecimiento, el agrupamiento o la aceleración, y las tres son muy buenas y las tres ayudan mucho a los niños. Pero ¿cuál es la mejor? Depende justamente de cuáles son las necesidades que está presentando el alumno y cuáles son las barreras que están presentes también que impiden su aprendizaje y su participación. Bueno, el procedimiento para la identificación, como lo dice esta lámina, pues su objetivo es reconocer a todos los niños y jóvenes con altas capacidades, incluyendo aquellos que puedan tener discapacidad, y aquí entonces ya se nos empieza a complejizar un poco el tema, aquellos que pertenezcan a población extrema, de extrema pobreza, a grupos étnicos por medio de procedimientos o instrumentos que sean confiables y válidos. ¿Sí? Yo puedo utilizar muchas cosas, pero lo primero que tengo que preguntarme es, ¿este instrumento que yo estoy utilizando o este procedimiento
ha sido recomendado, ya ha sido utilizado, se ha demostrado que es válido y que es confiable. Y otra cosa, estos instrumentos pueden ser aplicados a población en extrema pobreza, puede ser aplicado a población que puede ser vulnerable, ¿sí? Puede ser aplicado a población que presente algún tipo de discapacidad. Y entonces, pues, en función de nuestra respuesta, pues los utilizaremos o no. Yo hablaría entonces de un procedimiento de 2 pasos, ¿sí? La búsqueda y detección inicial y la parte que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? A nivel general, a nivel mundial, se ha hablado así, ¿no? Ya lo dije, el 100% tiene la oportunidad de ser identificado a través ya de las nominaciones, audiciones, listas de cotejo, inventarios, entrevistas, etcétera. Y luego, bueno, la otra parte que tiene que ver con la evaluación propiamente dicha, donde entonces voy a corroborar si tiene alta capacidad o voy a confirmar si tiene alta capacidad. Y para eso realizo esta evaluación. Cabe señalar, pues, que en el caso de los alumnos con talento, ¿sí? Pues se haría un procedimiento similar, pero la parte de la evaluación tendría que hacerse en función del tipo de talento del que estamos hablando, ¿sí? Del que hayamos detectado. No contamos con instrumentos para evaluar talentos, ¿sí? Aquí tendríamos que apegarnos a los criterios de los expertos. Pero bueno, pues esa un poco es otra historia. Aquí estamos hablando de los que presentan alta capacidad. Les voy a compartir más o menos como un ejemplo de cómo se podría hacer. ¿Sí? En un momento dado, nosotros llegamos a utilizar este procedimiento. Íbamos a la escuela, en una primera etapa le aplicábamos a todo el grupo pruebas colectivas de inteligencia, de creatividad. Mandábamos un inventario muy breve a los padres. Se llama la nominación de iguales, lo que les dije, quién es el más inteligente, quién dice cosas interesantes, etcétera. Y luego ya, pues íbamos pasando a las siguientes etapas, a la identificación, quién cubría los criterios que habíamos establecido, pues pasaban a esta parte de la identificación. Y luego de esos, pues pasaban a una evaluación individual y ya, pues confirmábamos o no confirmábamos, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, hacíamos un vaciado de la información de iguales, ¿no? Íbamos poniendo, ay, pues a Juan lo nominaron estas 5 veces como el que sabe más, como el que, en cambio, a Tita la nominan más en decir cosas interesantes y en deportes y también en amigos. A Nena, pues nadie la nominó. Y Enrique, pues destaca más en amigos y más o menos, pues íbamos identificando, pues este es intelectual, este creativo, este socioafectivo y este psicomotriz. Y luego entonces vaciábamos toda la información, ¿sí? De todo el procedimiento que habíamos hecho, ¿sí? Cuánto puntaje sacó en el Raven, cuánto sacó en creatividad, si fue nominado, pues en qué fue nominado, si la maestra en el inventario salió detectado o no, si salió por parte de los papás. Y en base, vuelvo otra vez a decirlo, en base a los criterios que previamente estábamos estableciendo nosotros, podíamos decir queda o no queda identificado. ¿Cómo lo pueden ver aquí? Bien, seguimos. Hay también un instrumento que es muy bonito, que lo desarrolló la doctora Yolanda Benito y el doctor Jesús Moro, que tiene años, pero se ha utilizado sobre todo para niños de 4 a 6 años, que es la identificación temprana. Sí, aquí es como se le pregunta a los papás a qué edad el niño hizo tales cosas, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel social, a nivel psicomotriz. Y entonces, bueno,
lo que en base a los estudios que se realizó la doctora Benito y que incluso varios estados de aquí de México participamos, se establecieron estos criterios, ¿sí? O sea, ¿cuándo podemos decir, ay, pues este niño probablemente presente una alta capacidad? Cuando el niño identifica 6 colores a los 5, al año, 5 meses de edad, ¿sí? Realiza un rompecabezas de al menos 20 piezas a los 2 años y medio de edad o lee un libro a los 4 años. Si tiene una de estas tres, ya diríamos, cubre el criterio A y pasa a la evaluación. O bien, cubre estas dos habilidades. Conoce al menos 18 letras del abecedario a los 2 años y medio de edad y cuenta hasta 10 también a los 2 años y medio de edad. Entonces es el A, uno de ellos, o el B, los dos que se están marcando. Bien, tenemos también otra situación donde nosotros nos vamos enfrentando, como les comentaba, de una población que puede no ser identificada, ¿sí? Porque los niños que están en riesgo social van a ser los poco identificados con alta capacidad y no porque dentro de este grupo de riesgo social o en vulnerabilidad no puedan estar presentes las altas capacidades, sino porque los procedimientos que nosotros estamos utilizando tal vez no sean los más adecuados. O aquí lo dice, sean procedimientos muy rígidos. Por lo tanto, entonces, los malos resultados que se van obteniendo eh, con algunos niños en entornos de escasos recursos o con dificultades socioemocionales, pues son en realidad debido a que no estamos utilizando los procedimientos adecuados, ¿sí? Muchos de ellos también no se desempeñan bien en las evaluaciones porque tienen pocas o pobres estrategias cognitivas, ¿sí? Y en lugar de una falta de capacidad. O sea, aquí puede estar permeándose, uno, el procedimiento que nosotros utilizamos no es el adecuado. Dos, los niños pues están tan vulnerados que pues tienen pocas estrategias cognitivas para la solución de los reactivos que les estamos presentando y una muy baja autoestima. Por lo tanto, entonces, se ha estado trabajando también ya desde hace muchos años algo que se conoce como la evaluación dinámica, que facilita mucho la identificación de los alumnos con alta capacidad. ¿Sí? La evaluación dinámica de Colaba habla acerca de que debemos de utilizar test libres de cultura y debemos de trabajar aspectos afectivos y metacognitivos. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue, evaluamos a niños de, de un albergue, ¿sí? O de un hospicio, ¿sí? Utilizamos como entrada este test y luego lo aplicamos, primero lo aplicamos de manera colectiva. Posteriormente realizamos una intervención de 4 horas en grupos de 4 niños, porque así lo marca la estrategia, ¿sí? Y esa intervención consistió en modelado de estrategias cognitivas, ¿sí? Y en fortalecimiento del autoconcepto y la autoestima, ¿sí? En ciertas actividades que realizamos. A la semana volvimos a aplicar el test y pues cuáles fueron los resultados, ¿sí? Vimos que hubo niños que ganaron más de 12 puntos en la prueba que de acuerdo al Raven en percentiles, pues un percentil de 90 podría ser un criterio para poder decir, son identificados. Mientras que si nos hubiéramos quedado con la primera evaluación, pues nadie no hubiera quedado identificado. Esto quiere decir que el 13% de la muestra que tomamos pues sí salió identificada. Vean pues entonces la importancia de cómo nosotros hagamos las evaluaciones. ¿Qué instrumentos para evaluar hay? Hay un montón, ¿sí?
Para el área cognitiva, pues tenemos desde el test de matrices progresivas de Raven, en sus versiones coloreada, general, avanzada, que aunque está de acceso libre en el internet, de que se lo pueden aprender, la realidad es que cuando llegan y lo aplicamos, el que puede resolverlo lo resuelve, que no, no, aunque se lo hubiera aprendido. Ya hay ahorita otro test que se llama el test de matrices, que lo publica Editorial TEA, más o menos un formato similar al Raven, más complejo, pero que también puede ser útil. Las escalas Wechsler, que son de aplicación individual, que son muy ricas, creo que no ha aparecido todavía un instrumento que nos permita que supere a las escalas Wechsler en sus diferentes formatos de acuerdo a la edad. La escala de inteligencia de Reynolds, que si bien no está estandarizada en nuestro país, sí da muy buenos resultados y sobre todo para aquellos casos que ya fueron evaluados muy recientemente, pero los papás no quedaron muy tranquilos o la valoración no fue tan precisa y entonces buscan otra evaluación, pues esta puede ser también una buena alternativa. Y para niños pequeños, a mí me gusta mucho la escala McCarthy de actitudes, como te decía, para niños. Esta va desde los 2 años y medio hasta los 8, pero para pequeños me gusta mucho esta, aunque la WIPSI ya también permite trabajar, aplicarlo a edades chiquitos, ¿no? Luego, pues tenemos para el área social y adaptativa, tenemos la batería de socialización para padres, profesores y autoinformes, los BAS, ¿sí? 1, 2 y 3. El BASC, que también nos da muy buena información acerca de la conducta de niños y adolescentes. El TAMAI, que nos habla acerca de la adaptación de los niños y adolescentes, que nos la divide en adaptación escolar, personal y social. Es muy bonita la prueba también. Y el sistema de evaluación de niños y adolescentes, el SENA, que también nos da mucha información e incluso nos da perfiles de adaptación y manejo de inteligencia emocional. Las desventajas que pueden tener cada uno de ellos, a excepción del VAS, es que son instrumentos que se pueden aplicar en físico, en lápiz y papel, pero se califican en línea y tienen un costo que para una escuela puede resultar un costo muy elevado. Entonces, bueno, pues ya aquí uno va tomando sus decisiones de qué instrumentos puede utilizar, cuándo utilizar estos, a lo mejor cuando ya es una evaluación mucho más fina. Luego tenemos la evaluación del área de la creatividad, que tenemos la prueba de creatividad gráfica infantil, que es muy bonita también, hecha por Carmen Carmona y Tere Fernández del Centro Cádiz, que puede ser aplicada para niños desde los 4 años de edad. El CREA, que se aplica desde los 6 años, y pues la prueba de imaginación creativa, que se aplica desde los 8 años en adelante. Cada una nos da de puntajes diferentes, nos dan puntuaciones globales de inteligencia, de creatividad, pero la prueba de imaginación creativa pues nos da un puntaje global de creatividad, pero también nos da un puntaje de creatividad gráfica y de creatividad narrativa. Y luego de originalidad, flexibilidad, fluidez, o sea, desmenuza mucho la creatividad. Pero bueno, no es lo mismo aplicar un CREA, que son 5 minutos, ¿sí? Y calificarlos también otros 5, a aplicar una prueba de imaginación creativa que te lleva 1 hora en aplicarlo y otro tanto más en interpretarlo. Para el área emocional hay muchas cosas, pero bueno, lo más común es la figura humana de Copitz, desde la familia de Luis Font, desde el dibujo de 2 figuras humanas, ¿sí? Y otros tantos más que ahorita vamos a mencionarlo más adelante. Entonces, una evaluación psicopedagógica, ya lo dijimos, debe de contemplar todas estas áreas, ¿sí? Cognitivas, creativas, aptitudes específicas, conoce cuál es la competencia curricular del alumno, cómo es que aprende, cómo está su motivación, sus intereses, cómo está su autoconcepto y autoestima, cómo está su adaptación, ¿sí? Tener una información amplia acerca del contexto escolar y una información amplia del contexto sociofamiliar. Todo esto nos va a permitir armar pues esta coreografía del alumno y determinar
pues cuáles son las necesidades educativas que éste presenta. Por lo tanto, entonces, nosotros tendríamos que hacer un informe que sea entendible, ¿sí? No nada más para el que lo hizo, sino para los padres y para los maestros, que se traduzca en acciones pedagógicas en el aula, ¿sí? Para que puedan dar realmente una respuesta educativa al alumnado. Entonces, más o menos, pues así se presenta un informe como sugerencia. ¿Qué pasa? Cuando hay que realizar una evaluación psicopedagógica, sobre todo si nosotros estamos alineados a la propuesta nacional, ¿sí? De la atención de alumnos con aptitudes sobresalientes. Nosotros vamos a realizar una evaluación psicopedagógica, es decir, siempre tenemos que hacerla, pues depende. Si es en una consulta particular, en un servicio particular, yo diría que sí. Si es alineados a la propuesta nacional, diríamos depende o diríamos no. Siempre no, salvo cuando quieran estudiar algún aspecto del niño, cuando quieran conocer si hay alguna problemática, ¿sí? Si quieren evaluar algún aspecto, como les decía, muy puntual, ¿sí? Si ves un alumno que es candidato al proceso de acreditación, promoción y certificación anticipada, o para un proceso de aceleración radical, ahí sí o sí hay que hacer la evaluación, y para las y los estudiantes que puedan presentar doble excepcionalidad. ¿Qué es la doble excepcionalidad? Y entonces, ¿cómo le tengo que hacer? Bueno, pues estamos hablando de doble excepcionalidad cuando tenemos alumnos que presentan una alta capacidad intelectual y va asociado con alguna otra condición. TDAH, trastorno de espectro autista, dificultades de aprendizaje o de lenguaje. Las actividades exploratorias, el inventario, las actividades exploratorias y los inventarios que pueden venir en el documento que nos comentó Gaby, que ahorita lo vemos, las actividades, evidencia de desempeño, nominaciones, etcétera, y hay que hacer la evaluación para determinar la presencia o no de la otra condición. ¿Qué instrumentos son los que vamos a utilizar? Bueno, primero podríamos utilizar estas escalas que desarrollaron nuestras compañeras chilenas, que nos ayudan a hacer una primera identificación si tiene TDAH o tiene TEA, porque es un instrumento que evalúa las 4 dimensiones: lo académico, lo cognitivo, lo emocional, conductual y social. Y luego ya de ahí podemos tomar la decisión, pues, de profundizar más en algunos aspectos con instrumentos más formales. Están estas guías que les pueden apoyar mucho, tanto para docentes como para padres, y que ahí vienen los instrumentos que podrían utilizar. No son para decir tiene, son para decir probablemente estamos hablando de la presencia de una doble excepcionalidad. ¿Qué instrumentos son los que podríamos nosotros utilizar? Pues hay todo un mundo de instrumentos para poder evaluar, dependiendo de qué queremos evaluar, si son dificultades de aprendizaje, si son para TDAH, si es para trastorno de espectro autista, que TDAH y trastorno de espectro autista son las condiciones más asociadas en la doble excepcionalidad. Entonces, pues con eso podríamos, claro, siempre colaborando con expertos, ¿sí? Armar un muy buen diagnóstico y poder determinar si estamos hablando de la presencia o no de una alta capacidad, ¿sí? Ya se ha mencionado, pues, este documento donde nos habla de cómo atender a estos alumnos con aptitudes sobresalientes desde preescolar hasta la secundaria. Y entonces, pues aquí yo rápidamente les compartiré los procedimientos. Hay un procedimiento. El procedimiento que se sigue para preescolar y para primaria es muy similar, ¿sí? Se inicia con actividades exploratorias, que ahorita vamos a ver en qué consisten. Luego,
Bueno, las actividades exploratorias son unas actividades que diseña el docente junto con el maestro de educación especial para poder observar las características de cada aptitud. Luego, también el docente o sobre todo el docente, puede hacer la nominación libre. Ay, Juanita y Lupita, para mí tienen alguna aptitud sobresaliente. Esos que salen identificados por la actividad exploratoria o son nominados, se les aplica el inventario para la identificación de los estudiantes con aptitud sobresaliente y el cuestionario para familias. Hay puntos de corte. Si se cubre algún punto de corte en alguna aptitud en el inventario o en el cuestionario, pues entonces estaríamos hablando que hay una presencia de aptitud sobresaliente, ¿no? También se hace análisis de los productos o evidencias que tienen los niños, se aplica cuestionario a los docentes y a las familias para poder tener una visión más amplia de este alumnado y también se le pide al niño una autobiografía que pues está diseñada muy bonito y que es muy fácil que el niño pueda irla contestando porque tiene dibujitos, aunque no sepa ni leer ni escribir. Y al final, pues se hace el informe de detección y con ese se plantea cuál es el plan de intervención y solo se va a determinar, ay, sí, es necesario hacer una evaluación psicopedagógica si cae en alguna de las condiciones que ya les comenté. Como vemos para primaria, pues el procedimiento es muy similar. Actividad exploratoria, la nominación, luego pasamos a los inventarios, ¿sí? Los formatos de análisis de las evidencias, luego las entrevistas, que ya todas estas entrevistas y cuestionarios, pues básicamente es para tener una información mucho más amplia del alumnado y se hace el informe de detección. Para secundaria cambia un poco el asunto, se parte de un inventario de autonominación, donde el alumno lo contesta, aquí pues todos los alumnos tendrían que contestarlo, se autonomina en diferentes áreas y en el área en la que se autonominó, por ejemplo, digamos, lenguaje y español y matemáticas. Pues entonces los docentes que imparten esas asignaturas contestan el cuestionario diseñado para ello, ¿no? Y también se hace análisis de evidencias, igual las entrevistas, se hace el informe y demás. Aquí yo digo, hay que ser muy cautelosos porque mi experiencia y la experiencia en varios estados en los que he estado han comentado de que de repente son pocos los alumnos que se autonominan, ¿sí? Que pues a lo mejor porque socialmente no se ve muy bien que tú te andes nominando o no sé qué pase, pero pues podemos incorporar a lo mejor alguna otra estrategia para complementar esta parte del procedimiento en secundaria. Entonces, bueno, pues aquí tenemos otra manera de ver qué instrumentos son los que ocupamos para hacer este proceso de detección inicial, dependiendo del nivel educativo en el que vayamos a trabajar. Y luego, bueno, pues me meto un poco a lo que tiene que ver las actividades exploratorias, que les dije, es una actividad que se diseña específicamente para observar, que se implementa en el aula, específicamente para observar la presencia de una serie de características de inteligencia o de creatividad o de psicomotriz, etcétera. Las características, tiene que ser muy bien diseñada. Si nosotros lo hacemos muy bien, entenderemos por qué no es necesario llegar a la evaluación. Porque esta actividad debe de considerar situaciones de aprendizaje novedoso que pueden ser diferentes a lo que se incluye en los programas de estudio, que sean de temas de interés de los alumnos, que tengan retos y desafíos y que además le permita al alumno argumentar y buscar la solución del problema de manera individual y grupal. Eh, mm, Algo importante también aquí es decirles que la actividad exploratoria se tiene que diseñar una por cada una de las aptitudes y que se apliquen en días diferentes, ¿sí? De repente hay gente que me dice, ay, hice una feria o un rally.
con estaciones y en media hora pasaron por todas las estaciones. No, pues hay que tomarlo con ese rigor para que realmente podamos observar qué alumno está presentando qué aptitud, ¿sí? Y bueno, considerar que estas actividades exploratorias son unitarias, no es de que en toda la semana voy a estar aplicando la actividad exploratoria intelectual. No, es una actividad que tiene un inicio y un fin, que puede durar un día o puede dividirse en 2 días, no más. No son tampoco actividades que se trabajen de manera individual, tienen que trabajarse con todo el grupo, ¿sí? Bien. Aquí, por ejemplo, en el documento que pueden buscar del 2006 que sacó la SEP, vienen más definido las características, pero digamos, aquí están todas las características de la aptitud sobresaliente intelectual. Entonces, a partir de estas características, yo debo de diseñar mi actividad, es decir, preguntarme, ¿qué debo de poner en una actividad que sea atractiva, que sea retadora, que despierte el interés de los niños y que me permita observar estas 12 cuestiones? Y luego registrar. Juanito presenta la 4 y la 5, Lupita presenta todas, Frank presenta 5, etcétera. Y lo hay, aquí, bueno, les pongo la característica de aptitud sobresaliente y creativa, pero así lo vamos a encontrar en cada una de las aptitudes. En ese mismo libro del 2006 vamos a ver el ejemplo de cómo se diseña una actividad exploratoria, que con lo que ya les comenté creo que podría quedar mucho más claro. Aquí tiene su actividad, aquí tiene cómo lo van a llevar a cabo, cómo van a motivar, cuál va a ser su estímulo desencadenante, cómo van a promover ideas, cómo van a evaluar las ideas. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros queremos adelantar de grado escolar a un alumno? Pues hay instrumentos para ello. Uno es la escala de Iowa, que pues es guiar a los maestros a través de toda una serie de características que vamos a ir observando en cuanto a nivel académico y social del estudiante para poder tomar decisiones, ¿sí? Y fíjese, aquí lo que dice su propósito es ayudar al educador a evitar el peligro de tomar una decisión basada en, ay, que pase, ¿no? O ay, sí hay que adelantarlo muchos años sin tomar en cuenta aspectos. Aquí es muy importante considerar tanto lo intelectual como lo social, lo emocional y lo académico. Hay esta prueba, la escala de aceleración para el talento, que desarrolló o adaptó más bien de la escala Iowa, la doctora Luz Pérez y el doctor Jesús Beltrán, que en paz descanse. Está en español y creo que está a la venta aquí en nuestro país. Y luego, bueno, tenemos un documento que se llama Lineamientos para la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación Básica, que es una de las modalidades de la promoción anticipada, ¿sí? Está fundamentada pues en diferentes artículos derivados de la ley o de los acuerdos, que no los voy a comentar para que nos dé tiempo para terminar bien, ¿sí? Permite que el alumno pueda moverse a través del currículum. Aquí este documento nos plantea la entrada temprana a la escuela o adelantar de grado escolar. Pero bueno, yo les recomiendo, lean el documento. Lo que sí es que es importante que conozcamos bueno, se van a abrir. ¿Cuál es el perfil de los alumnos que se van a considerar? Pues son estos que tengan una aptitud sobresaliente intelectual o un talento lingüístico, matemático o científico, que demuestre pues esa facilidad en adquirir conocimientos, que presente todas estas características, ¿no? Generalmente los maestros dicen, pues este niño hay que adelantarlo de grado, se aburre, ya se lo sabe, etcétera. La evaluación, que es el tema que me ocupa, se debe de realizar 2 informes. Uno que es elaborado por la educadora, ¿sí? Y el otro que es un informe de evaluación psicopedagógico que se elabora por el personal de educación especial y que generalmente lo hace el psicólogo.
¿sí? Se toma en cuenta la capacidad intelectual, el desarrollo social, emocional, se evalúa el ámbito familiar y todo lo que tiene que ver con el ámbito escolar. ¿Qué instrumentos se aplican? Pues tienen que ser estos, ¿sí? No los que a mí me gustaría. Estos en general, bueno, aquí nosotros metimos el test de la familia de Luis Font y no se pide del área creativa, pero bueno, pues de todos modos aquí ya los graficamos por si fuese de su interés. Luego se hace un informe de la evaluación psicopedagógica, que es ahí sí, muy rígido en su formato, que debemos de respetar tal cual como está. ¿Sí? Quiero aclarar, porque creo que aquí tuve una confusión. Estos son los instrumentos de evaluación que podemos utilizar, pero sí en el documento de promoción anticipada, sí nos marca cuáles instrumentos hay que utilizar. Por ejemplo, del área cognitivo, si son estos, de desarrollo social, si son el VAS y 1, 2 y el VAS 3 para el caso de adolescentes. Los SENAS se están utilizando en este procedimiento porque no se pueden utilizar para el VAS, pese a que decimos que a partir de los 6 años, pues hay niños que nos llegan desde los 5 y bueno, pues se puede aplicar. Y también se utilizan las pruebas del CPQ, el HSP, que está marcado en el documento, el Big Five, que también está marcado en el documento. Yo les recomiendo que vean ese documento. Bueno, pues aquí tienen cómo va haciéndose el informe. Estos son los formatos, tienen que mantener el recuadro, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice carátula, no borren carátula, para entregar a control escolar no hay que borrarlo, es tal cual. Les digo, es un procedimiento muy rígido, ¿sí? Pero que va asegurando que pues se haga muy bien todo este proceso para los niños. Sabemos que hay muchos niños que ya están acelerados y luego penosamente no pasan el procedimiento de la evaluación. Entonces, yo creo que como escuelas tenemos que asumir mucho la responsabilidad de lo que hacemos y cómo lo hacemos para que luego no tenga implicaciones importantes con los niños cognitivas y sociales. Lamentablemente, a veces se hacen malas evaluaciones y entonces se toman malas decisiones. Ya adelantaron el niño ya se está desempeñando bien, es más, se sigue aburriendo aún en ese grado y se ha tomado la decisión de regresarlo. ¿Y saben lo que significa para un niño que lo regresen? Es muy feo. Entonces, ojo con eso, hay que ir con personas que estén certificadas en psicología, en evaluación y que conozcan de altas capacidades y de otros temas relacionados a ellas. Y bueno, pues hay todo un calendario que se utiliza para esta parte, no es tampoco cuando yo quiera. Inicia en octubre, termina en diciembre, en ocasiones a lo mejor los primera semana de enero, para que pueda seguir el procedimiento, se emita el dictamen y entonces el niño, si es aprobado de acelerar, pues entonces pueda hacer su inscripción en el siguiente grado que ya le compete. Y bueno, finalmente, pues vamos partiendo de un modelo teórico, de unas características, de una identificación y evaluación y dar la respuesta educativa, que pues ya eso la abordó mi compañera Gaby López. Y pues aquí quedo yo a sus órdenes. Espero no haber sido muy densa. Gracias por su atención y pues ahí tienen mis correos por si gustan contactar, hacer alguna pregunta, con gusto les atenderé. Muy, Gracias. muchísimas gracias, doctora Valadez. Excelente ponencia. Sabemos que es muchísimo lo que se puede abarcar en estos temas, pero la información que nos ha proporcionado seguramente nos será de mucha utilidad. Tenemos una pregunta, es de Miss P. Dice ella, ¿qué pasa con un niño no diagnosticado?
Es decir, ¿qué tipo de problemas se pueden esperar en la adultez o de qué forma se desarrolla? ¿Cómo saber si tenemos frente a nosotros a un adulto no diagnosticado? ¿Hay factores hereditarios? A ver, fueron muchas preguntas. Dígame de una por una. Ok. ¿Qué pasa con un niño no diagnosticado? ¿Qué tipos de problemas se pueden esperar en la adultez? Bueno, es que nosotros no podemos hablar como reglas de oro, ¿no? Ay, como no lo diagnosticaron, entonces va a pasar esto y cuando crezca va a pasar lo otro, porque depende de muchas cosas, ¿no? Depende de, a lo mejor yo no lo tengo diagnosticado como tal, pero sí como madre o padre reconozco que hay toda una serie de características en él que demandan un tipo de respuesta educativa que buscaría yo en primer lugar en la escuela y también la buscaría por fuera de la escuela, ¿no? Entonces, este, igual puede suceder que los padres no nos damos cuenta, pero sí se da cuenta el docente y trata de hacer esas adecuaciones, ¿no? Em, yo diría, siempre uso ese ejemplo. ¿Qué pasa cuando ustedes están en un trabajo donde no les permite desarrollar todas sus capacidades? Cuando ustedes saben que ustedes podrían hacerlo mucho mejor que muchos otros que están ahí y no, pues su trabajo se reduce a algo muy mínimo. ¿Cómo se sentirían? Pues igual se sienten los niños, ¿no? Se sienten desanimados, pues algunos a lo mejor desarrollan estrategias compensatorias. Varios de ellos fueron muy felices en la pandemia. ¿Por qué? Porque hacían lo que tenían que hacer en la escuela y les daba el tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en la medida en que nosotros no tenemos respuestas educativas acorde a nuestras capacidades, pues puede llevarnos por diferentes caminos, ¿no? Caminos donde incluso puedo desarrollar más mi creatividad para ver cómo solventar estas cuestiones o caminos donde pues me puedo estresar más o me puedo deprimir, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que por derecho un niño debe de tener una respuesta educativa y social acorde a sus características. Muchísimas gracias, doctora Valadez. Eh, Tenemos otra pregunta por aquí de educación digital, por favor. Abre Hola, su micrófono. muchísimas gracias, doctora. Encantada con esto que nos comparte. Em, Me surgen varias dudas, trato de ser muy puntual, es difícil, pero en el tema de que nos mostró los artículos, en donde realmente sí se apoya el derecho de poder acelerar los grados en ciertos alumnos que ya cuentan con todo este diagnóstico. Me ha tocado percatarme que realmente en la vida diaria no es así. Hay muchas limitantes que ponen las escuelas aún con diagnóstico de altas capacidades y creo que es en ambas situaciones, o cuando hay una neurodivergencia y el alumno no ha alcanzado, ¿no? En donde en un momento la SEP evitaba que tenías que reprobarlo y con tal de pasarlo lo asignabas al grado siguiente, ¿no? Aunque no hubiera alcanzado ni el proceso cognitivo, ni académico, ni nada y tampoco te permite. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hacer cuando ya tienes este diagnóstico, ¿no? Con todas estas pruebas y aún así la institución o la escuela no permite la aceleración al siguiente grado en el alumno? Híjole, pues es que yo lo cambiaría de escuela. O sea, no está en la escuela correcta, ¿no? Porque como una escuela va a decidir, mire, sabemos que tiene implicaciones económicas para una escuela, ¿no? Porque significa que entonces un niño va a dejar de pagar todo un año, si es una escuela privada. Y si es una escuela, pública, que creo que es donde hay menos resistencia a la aceleración, pero que de todos modos pudiera poner trabas, yo creo que tiene que ver mucho también el desconocimiento. O sea, yo le tengo miedo a lo que no sé. Entonces, ahí, ahí la estrategia que nosotros utilizamos aquí en la universidad es, vamos a la escuela. Bueno, orientamos
Nos contactamos con Educación Especial de la Secretaría de Educación, ¿sí? Para hacer un trabajo en conjunto. Pero, bueno, si por angas o mangas no pueden ir o lo que sea, dejamos abierta esa posibilidad para que la escuela pueda contactarnos o nos pueda recibir. Incluso nosotros hemos ofrecido cursos gratis a la escuela para que pueda dar, porque el niño está en segundo, pero lo van a tener en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Entonces, reciban esa capacitación. Pero si no, no sé, ay, no, No, pues, yo, perdón, me si no, expliqué. si no encuentro yo la respuesta en la escuela, creo que yo como padre tengo la obligación de buscar la escuela que se adecue a las características de mi hijo. Es que yo tengo escuelas y la situación que yo me he topado es con las supervisoras de educación pública. Por eso es muy difícil, ¿no? Porque ni siquiera como directora tengo esa posibilidad. Es más bien con el sistema, pero le agradezco muchísimo y muchas gracias. Pero si usted tiene supervisoras, usted puede agarrarse de que por ley es un derecho que tienen los niños. Híjole, me encantaría y lo hemos hecho, pero la supervisora te van cambiando, no siempre te toca la misma. Cuando hay más, ahora nuevo cambio de gobierno, te vuelven a cambiar, cada año cambian, pero es difícil, realmente, aunque soy mexicana y amo mi país, creo que parte de los temas en Secretaría de Educación Pública. Híjole, es a veces como nuestra policía, ¿no? El orillas a la orilla, ¿no? Háiganse en dos grupos en donde hay, como usted lo dijo, hay mucha ignorancia. No porque tengan el poder y porque estén dentro del Secretario de Educación Pública, quiere decir que tienen ni la información ni la capacidad. Lo he llevado mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues a mí esto que usted mencionó me apertura para mantenernos firmes, porque al final creo que esto es algo que nos toca como directores, docentes o terapeutas, el mantenernos firmes en a veces ir contracorriente, ¿no? Pero muchas gracias. Sí, no, y sí tiene de toda la razón. A mí me ha tocado de niños que porque la escuela no quiso, y si la escuela no quiere, pero aquí fue la escuela, no el supervisor, la escuela, ya no se pudo dar, aunque el niño tenía todas las características. De hecho, bueno, en ese caso, ahora después de un año, sé que lo cambiaron de escuela, ¿no? Aquí en Jalisco nosotros tenemos una persona en Secretaría de Educación que se encarga de todos esos trámites. Le voy a preguntar porque no sabía que los supervisores intervenían. Digo, nosotros no hemos tenido que ver con el supervisor. Gracias. Gracias a usted. Gracias, doctora. Usted nos dice si tenemos oportunidad de otras dos preguntas, tiempo Sí, está o... bien. Miriam tiene Sí, levantada la mano. ajá, sí, gracias. Gracias, doctora. Miriam, por favor. Gracias, buenas tardes. Ahorita me surgió la duda cuando la maestra preguntó, las altas capacidades, ¿ustedes las catalogan como neurodivergencia? El neurólogo, que es parte del equipo que diagnosticó a mi hijo, así lo considera. ¿Ustedes qué opinan? Gracias. Hay mucha polémica en si es una neurodiversidad o no es una neurodiversidad, ¿no? Al menos si estamos hablando de una doble excepcionalidad, ya sí está como más reconocido que sí es una neurodiversidad, ¿no? Todavía no se reconoce que la alta capacidad sea una neurodiversidad. Por aquí Gracias. hay una Muchas gracias. pregunta que dice que a qué edad se puede diagnosticar a un pequeño con altas capacidades. Fíjense que aquí hay dos vertientes. Una vertiente que dice que realmente para poder decir tiene alta capacidad es alrededor de los 12, 15 años. Pero hay otra vertiente, incluso el doctor François Gagné, que es del teórico en el cual se apoya la Secretaría, uno de los que más se apoya la Secretaría de Educación en su propuesta de aptitudes sobresalientes, él dice que entre más pronto mejor. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuándo podríamos empezar a hacer ese diagnóstico? Yo pensaría que a partir de los 4 años, aunque hay gente que lo hace desde edades más pequeñas, pero creo que puede ser bien desde los 4 años, ¿no? Gracias, doctora. Una última.
¿Qué pasa cuando los padres son los que no quieren que un chico superdotado o de alta capacidad se adelante o hacer algo? ¿Qué pasa? Pues aquí habría que ver por qué los papás no quieren. Los papás van a tener mucho miedo porque, primero, por desconocimiento y segundo, por una historia ya que a veces hasta de maltrato de las escuelas, ¿no? Eh, Muchas veces eso es lo que les hace decir que no. Y luego, bueno, también aquí algo importante es que incluso a veces el niño es el que no quiere. Y si el niño no quiere, es motivo suficiente para no acelerar. ¿Sí? Aquí todos tienen que estar de acuerdo. Entonces, a lo mejor los papás no quieren porque el niño, o sea, le ha costado trabajo, tener amigos, ¿verdad? Porque vuelvo a lo mismo, no es que el niño tenga problemas para socializar, sino que más bien el niño, los que lo rodeamos, no tenemos esa habilidad para relacionarnos con el diferente, ¿no? Entonces, encuentra su grupo de amigos y pues obviamente no quiere dejarlo. Y a lo mejor eso lo reconocen los papás y por eso también los papás dicen, no, pues, eh, mejor que no se adelante. Habría que indagar, pues, ¿verdad? Porque sí, si los papás no quieren, también es un motivo para que no se haga la promoción anticipada. Doctora Valadez, pues muchísimas gracias. Sabemos que ya le robamos más tiempo del que Ah, tenía que estar aquí. Los que la conocemos sabemos que es una mujer sumamente ocupada. Muchas gracias por su tiempo, por su participación, por haber aceptado esta invitación de Instituto Umbrales. Y pues, ¿qué más que decir que, pues muy agradecidos? no, al contrario, muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad la información.